El director y la escena, capítulo 6, Edward Gordon Craig. Durante los 40 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, el teatro inglés alcanzó un desconocido nivel de popularidad y de éxito comercial. Entre 1880 y 1900 se inauguraron 14 nuevos teatros en Londres solamente, y muchos de los existentes fueron completamente renovados. Sus extravagantes interiores de felpa, sus lujosos tapices y sus cómodas y elegantes butacas le dieron al teatro un carácter respetable y un sentido de acontecimiento que se adaptaba perfectamente a la opulencia de la clase media enriquecida de Inglaterra, a fines de la época victoriana. Inevitablemente, las empresas que invirtieron un capital considerable en costosos locales nuevos o renovados necesitaban un producto seguro para mantener a su público, y debido a esto, desafortunadamente, se sacrificó la innovación artística. La producción teatral no progresó significativamente si se le compara a cómo la habían dejado en los años 1860 Charles King, Samuel Felfa, Tom Robertson, los Brancos y otros. Después de la exitosa temporada de la comedia francesa en Londres en 1879, otras visitas siguieron: la compañía Meiningen en 1881, el Teatro Libre de Antoine en 1889, el Teatro de la Obra en 1895 y por primera vez una compañía japonesa bajo la dirección de Otto Ziro en 1900. Aunque algunas de las lecciones del Meiningen fueron incorporadas por Henry Irving y Frank Benson, la única otra impresión considerable la causó Antoine, siendo este la fuente directa de inspiración del teatro independiente, fundada en 1891 en Londres por J.T. Grein. Al igual que el Teatro Libre, el Teatro Independiente era una compañía que funcionaba por abonos, ofreciendo esporádicas representaciones de dramas nuevos y serios, libre de las trabas de la censura oficial y de responsabilidades comerciales. No hubo nada innovador ni logros especiales en las producciones improvisadas de este grupo, esencialmente aficionado. Sin embargo, debe reconocérsele por haber realizado la primera producción en inglés de Espectros, obra con la cual se presentaron en el Royalty Theatre en marzo de 1891 y por introducir a George Bernard Shaw en la escena inglesa. Su obra, Casas de Viudos, fue presentada al año siguiente en el mismo teatro. El Teatro Independiente produjo 28 obras en 7 años y junto al Stage Society, que lo reemplazó en 1899, fue responsable en establecer lo que Matthew Arnold llamó drama ético, encabezado por Shaw, Harley, Baker y John Glassworthy. La única otra empresa comparable durante este periodo fue la Elizabeth Stage Society, creada en 1894 por el actor administrador William Paul, con el propósito de presentar a Shakespeare en versiones completas, sin cambios de escenas y con escenarios similares a los originales del periodo Tudor. Desafortunadamente, los logros de Paul como director fueron socavados tanto por las limitaciones de su elenco, en su mayor parte aficionados, como por su pedantería de anticuario. A pesar de esto, su visión reveló extensas posibilidades para la escenificación de Shakespeare sin recurrir al ornato y a ostentaciones escénicas irrelevantes. Hasta este momento, el montaje de una obra había estado en manos del actor principal o del dramaturgo, con un director de escena cuya función era puramente auxiliar, y esto continuó siendo la práctica común mientras los actores administradores y las estrellas de la magnitud de Irving, George Alexander y Mr. Patrick Campbell dominaron la escena. Por más sutiles que fueran los efectos de luces de Irving, por más refinados que fueran los interiores domésticos de Alexander, estaban todos invariablemente subordinados a las exigencias de los actores principales, y solo en rara ocasión revelaban un concepto unificado de producción. El hombre que por primera vez le dio credibilidad al término director en el teatro inglés fue Harley Granville Baker. A los 23 años de edad y contando ya con 8 de experiencia como actor, se unió a la recién fundada Stage Society y en su primera temporada, en 1900, llevó a la escena obras de Maeterlinck y actuó en obras de Ibsen, Shaw y Hauptmann. Durante los próximos 4 años, sus variadas producciones incluyeron a Shaw, Yeats, Shakespeare, Eurípides y en 1902 su obra El matrimonio de Anne Lee. En ese mismo periodo tuvo papeles importantes en varias producciones que William Paul realizaba para dicho grupo. Contando con esta preparación, en 1904 se lanzó de lleno al campo profesional empresarial en asociación con Vedrine. Teniendo la política de presentar obras por cortos periodos, pudieron llevar a la escena nada menos que 11 obras de Shaw, considerado hasta entonces inactuable, e introdujo 9 obras de Glassworthy, además de sus propias obras de teatro, y de autores europeos como Ibsen, Maeterlinck, Hauptmann y Schnitzler.
Durante 4 años la sociedad Court resistió exitosamente las presiones económicas del mundo empresarial de Londres y por primera vez estableció al dramaturgo y no a la estrella o al espectáculo como atracción principal. Como director artístico, Baker desarrolló un realismo cuidadoso y preciso, vinculado a una equilibrada actuación de grupo y a una escenificación meticulosa y fluida, todo esto determinado estrictamente por las exigencias de la obra. En comparación con otros desarrollos continentales, no había nada de innovador en esta sociedad, pero anunció el final de la hegemonía del actor empresario y sirvió como prototipo para el movimiento de teatro de repertorio que pronto habría de florecer a través de toda Inglaterra. Granville Baker, desde 1912, siguió el camino trazado por Poel y exitosamente llevó a Shakespeare a la escena, guardando un gran respeto por el sentido del texto y valiéndose de un escenario proscenio con vestuarios estilizados y elegantes y escenografía que no guardaba ninguna fidelidad histórica. Por el hecho de ser él mismo un dramaturgo, consideraba la función del director como estrictamente interpretativa, empleando el decorado como un elegante telón de fondo y de esta manera estableciendo en Inglaterra una forma dominante de escenificación que duraría por décadas. Cuando se inauguró la primera temporada en 1904, Edward Gordon Gray, la persona mejor preparada para desafiar esta nueva ortodoxia, ya había realizado su última producción en Inglaterra. Craig era 5 años mayor que Baker y tuvo incluso un desarrollo más precoz que este. Actuó por primera vez a la edad de 6 años en una gira por los Estados Unidos con Irving y Ellen Terry. Esta era su madre y Edward William Goulding su padre, un reconocido arquitecto y original diseñador teatral. Puesto que sus padres no estaban casados, a Edward Henry Gordon Craig le pusieron el nombre de su padrino, Henry Irving, y el de su madrina, Lady Gordon, y en vez de un apellido legítimo le dieron el apellido de Craig, como el de la isla Ailsa Craig, nombre que su hermana mayor Edith había escogido como sobrenombre teatral cuando en su niñez pasaban sus vacaciones en Escocia. Craig se dedicó 8 años a aprender todos los aspectos de la práctica teatral en el liceo, bajo la tutela de Irving. Pasaba sus veranos con una compañía de provincia que estaba siempre en gira y eventualmente aprendió los papeles de Hamlet y Romeo. En 1897 decidió abandonar su carrera como actor, en parte por no poder jamás llegar a igualarse a su protector y también por su creciente interés en el dibujo y la pintura. Durante algunos años había sido amigo íntimo de artistas como James Bright y William Nicholson, quienes bajo el nombre de los Baxter Brothers habían transformado la forma de diseñar afiches en Inglaterra al emplear grabados al boj. Estimulado por el trabajo de estos, por las pinturas quiméricas de William Blake y por el impresionismo ambiental de Rex Whistler, Craig produjo cientos de grabados al boj y dibujos, muchos de los cuales aparecieron en The Page, una revista administrada y editada por él mismo desde 1898 hasta 1901. Al mismo tiempo, Craig mantuvo su interés por el teatro y en más de una ocasión intentó alguna producción. A fines de 1899 anunció la primera producción del grupo recientemente formado, la Purcell Operatic Sociedad. Se trataba de la abandonada ópera de Purcell, compuesta en 1680, Dido y Aeneas. El director musical era el pianista, compositor y organista Martin Shaw, y el director y diseñador era Edward Gordon Craig. Instalados en Hampstead, en aquel entonces un pequeño pueblo a las afueras de Londres, funcionaron a través de suscripciones y se dedicaron al restablecimiento de la música de compositores desdeñados. El objetivo principal fue seleccionar para la escena sus mejores obras. En efecto, fue Craig quien convenció a su amigo Shaw de que sería más propicio representar Dido y Aeneas que ofrecerla como un simple concierto, a pesar de la simplicidad de la trama, la cual resumieron en el programa de la siguiente manera. Amanece. Dido, reina de Cartago, presa del presentimiento de que su amor por Aeneas terminará en el desastre, se niega a ser consolada por sus doncellas. Entra a Eneas y sus palabras le dan aliento. Salen con destino a las colinas y los valles, hacia las arboledas musicales y las fuentes frescas y sombreadas, acompañados de sus comitivas. Mientras tanto, la hechicera y sus hermanas planean la destrucción de los amantes. Ellas cantan: destruir es nuestro placer y causar daño es nuestro oficio. Acuerdan enviar a un mensajero bajo la forma de un dios para llevarse a Eneas. Se logra el efecto deseado. Las hechiceras se regocijan y Dido es abandonada deplorando su pérdida. Su corazón se rompe y muere cantando una gloriosa canción.
La disposición recordaba marcadamente los comienzos de otras compañías teatrales independientes. Salvo los actores que hacían los papeles de Dido y Aeneas, toda la compañía de 70 miembros eran aficionados. Shaw y Craig ensayaron con ellos por casi 7 meses en diversos lugares, desde casas privadas hasta salas de adiestramiento militar. Las limitaciones del coro aficionado condujeron a Craig a un estilo de movimiento controlado, lo cual constituyó una de las novedades de la producción. Durante los ensayos, le escribió lo siguiente a Martin Shaw: la danza es algo diabólico y movedizo para cualquier profesional que desee intentarla. Haré una danza con los brazos blancos, el resto de la escena oscura y emergiendo de allí, voces acompañadas de brazos. Será interesante si se hace bien. Este efecto se incorporó en la escena final de la ópera, La muerte de Dido. La producción en su totalidad reflejaba la experiencia de Craig como grabador e ilustrador. Esta se concibió como una serie de imágenes que evocaban más que describían y fueron diseñadas con el propósito de dar rienda suelta a la imaginación del público. El elemento fundamental fue la luz y por ello el proyecto de Craig requería un escenario especialmente construido. La ópera debía representarse en el Conservatorio de Música de Hampstead, el cual tenía una plataforma de concierto escalonada pero no tenía un arco de proscenio. Craig construyó un proscenio falso, valiéndose de un andamio cubierto con un lienzo gris de 30 pies de ancho por 15 de alto. Su sistema de luces no tenía precedentes. Sin usar luces generales o candilejas, incorporó en el proscenio un puente, escondido inmediatamente sobre y detrás de la apertura, la cual sostenía a un operador y 5 focos eléctricos con filtros de color. Había además focos de pie, disimulados en ambos lados, y proyectores ocultos en cabinas situadas en el auditorio. Inmediatamente delante de la pared de fondo colgaba un telón azul y otro gris, uno delante del otro, y un poco más adelante en el escenario una gasa gris estirada hacia adelante. El efecto de la luz de color proyectada a través de la gasa eran los 2 telones. Daba la impresión de un espacio infinito, en contraste con los telones de fondo pintados que se acostumbraban a emplear, arrugados y mal iluminados. Según el hijo de Craig, Edward, la idea original de este sistema la tomó del artista inglés, productor aficionado y teórico de la escena, domiciliado en Baviera, Sir Herbert von Herkomer. Craig, al valerse de este fondo y desplegando grupos hasta de 40 miembros del coro en el escenario escalonado, necesitaba de una escenografía mínima, puesto que los llamativos contrastes de colores producían los efectos deseados. Haldane Macfall publicó sus impresiones en The Studio. En la primera escena, cuando Dido, enferma de amor y abrumada por la premonición de que algo maligno surgiría de su amor por Aeneas, rechazando el consuelo de sus doncellas, se sienta en los cojines carmesí de su trono. Un ambiente de fatalidad se instala, debido en particular a la amplia cinta de color verde, revestida de hiedra que flanqueaba el trono a la derecha y a la izquierda. Su figura expresa inmediatamente la dignidad de su desesperación, recostándose con gran pesadumbre al pie de un gran cielo lila, aceptando su destino. El sentimiento de fatalidad parece crecer vasto, como el cielo, al pie del cual se inclina con un majestuoso pudor. Esta fue una composición espléndida, en la cual, en medio de los misterios de la noche, teniendo como fondo la luz de la luna, la hechicera se presenta suprema ante sus demonios marinos, los cuales se arrastran en torno a sus pies, zumbando, levantándose y cayendo, como harapos de raídas algas marinas que aletean contra las rocas al arribo de la marea traidora, mientras que ella planea perversamente la destrucción de los amantes y piensa enviar a un mensajero disfrazado como un dios para que se lleve a Aeneas. Fue en esta escena donde la refinada preferencia artística de Gordon Craig por los colores blanco y negro le dio un excelente resultado. Las figuras mortecinas a media luz estimulaban la imaginación. Fue en la última escena donde se logró el triunfo mayor. Asistida por sus doncellas arrodilladas, la figura desconsolada de Dido, envuelta en su manto negro, se reclina en medio de los sombríos cojines de su trono. La desconsolada mujer es presentada con una rara dignidad al pie de un gran fondo lila, que surge en una vasta superficie que se eleva al cielo, grande y majestuosa como el cielo mismo. La gran mayoría de los críticos compartieron el entusiasmo de Macfall por Dido y Aeneas, y algunos vieron inmediatamente en el enfoque de Craig una forma de rescatar a Shakespeare de la aburrida pedantería de Poel y del indiscriminado desorden de Irving.
Yeats, quien había de adoptar algunas de las ideas de Craig en el Abbey Theatre en Dublín, escribió: él creó un país ideal donde todo era posible, incluso hablar en verso, y me gustaría que el Stratford-on-Avon decorara sus producciones de Shakespeare con una escenografía semejante. En otras palabras, lo que Craig y Marty Shaw lograron con un grupo de entusiastas en Hampstead era solo 3 representaciones en mayo de 1900, fue recibido como la encarnación del sueño que por mucho tiempo tentó a los simbolistas, la fusión perfecta de la poesía, la música, el actor, el color y el movimiento. Casi 10 años antes, Adolf Appia había comenzado a sentar ideas muy semejantes para la reformulación de las producciones de Wagner, pero rechazado por la rigidez tradicionalista de la viuda del compositor, Cosima había de permanecer como un obscuro teórico hasta 1912, cuando él y su compatriota Émile Jacques Dalcroze comenzaron a trabajar juntos en el instituto en El-Erau. A pesar de que Appia había publicado sus 2 obras mayores sobre la escenificación wagneriana para 1900, aparentemente Craig no tuvo ningún conocimiento de él hasta 1904 y no lo conoció personalmente sino hasta 10 años más tarde. Como todos los teatros independientes de la época, esta sociedad dependía de benefactores para poder mantener sus finanzas en orden. A pesar del reconocimiento de la crítica, los 3 programas tuvieron un déficit de 180 libras, el cual fue reducido a 27 libras gracias a donaciones, dejando a Craig y a Shaw sin remuneración por sus 7 meses de trabajo. 2 meses después comenzaron a trabajar en una nueva producción, La Máscara de Amor, una adaptación de la ópera de Purcell, Diocleciano. Al cabo de 8 meses la presentaron en el teatro en Notting Hill, desde el 25 al 30 de marzo en 1901, en un programa único junto al reestreno de Dido y Aeneas y Nance Oldfield del dramaturgo victoriano Charles Reade, que Ellen Terry y otros decidieron representar a manera de loa. Esta maniobra resultó exitosa, puesto que las 7 representaciones produjeron una ganancia de 400 libras, y así Craig y Shaw recibieron 10 libras cada uno como honorario. Por otra parte, el programa no dejó de ser un éxito artístico debido al gran escenario del Coronet Theatre. Si Craig, en Dido y Aeneas, pudo intensificar el efecto de profundidad infinita, en La Máscara de Amor persiguió aún más el principio de una estilización simplificada. Valiéndose solamente de un lienzo de fondo gris claro, de telones y vestuario de arpillería blancos y negros con leves trazos de verde y rojo, organizó los grupos de figuras enmascaradas en varias configuraciones geométricas, enfatizando sus movimientos rítmicos con zonas de luces de color. Una vez más, la trama era simplísima. La ninfa Galatea ama y es amada por Asia, un joven pastor. Ella está afligida por su ausencia y se niega a reunirse con otras ninfas y pastores que cantan su goce ante la belleza de la naturaleza. Asis regresa y la pareja decide no separarse nunca más. El coro les previene de la llegada del gigante Polifemo, quien está poseído por una terrible pasión por Galatea. Polifemo mata a Asis. Los dioses, conmovidos por el dolor de Galatea, transforman a su amado muerto en un manantial, cuya suave y murmurante canción de amor flotará en el valle por siempre. Reseñando los logros de Craig en 1902, Arthur Symons escribió: el señor Craig es feliz cuando puede jugar como los niños con sus figuras, como lo hacen casi la totalidad de La Máscara de Amor. Cuando él tiene completo control de la situación, sin depender de ningún tipo de realidad, inventa realmente como un niño, y su cuento de hadas resulta bien, puesto que no está limitado por la lógica de los adultos. Evaluando su carrera de más de 50 años, Craig escribió: La Máscara de Amor resultó quizá ser lo mejor que realicé en el escenario, o al menos así lo pensaba. Es significativo que diga esto de una producción donde tuvo la libertad de expresar sensaciones y abstracciones, libre de las exigencias que imponen los personajes específicos, la escenografía y una trama detallada. El teatro rara vez le permitiría este grado de libertad, cuyas consecuencias veremos en un momento. En marzo de 1902, La Máscara de Amor fue nuevamente representada junto a la ópera pastoral de Handel, Asis y Galatea. Solo quedaron 300 libras de ganancia del Coronet Theatre después de una semana de representación, y Craig y Shaw no pudieron obtener ningún otro apoyo financiero importante. De este modo se vieron obligados a arrendar el casi desconocido Great Queen Street Theatre, el cual tenía una larga historia de fracasos y cuya única virtud era que su arriendo solo costaba 40 libras por semana. La ópera de Handel, que tiene lugar al pie del monte Etna, presentaba para la fantasía
fantasía de Craig una trama tan perfecta como la había sido la de Purcell. La escena es una sala en una mansión. Cupido envía a 2 niños a buscar máscaras, con lo cual se deja entender que estaban jugando a los dioses y diosas, Flora, Comus y los demás. 3 grupos entran por diversos lugares representando la sangre, los ricos y la pobreza. Llevan sus muñecas atadas y son arrastrados por la escena, tipificando el invencible poder del amor. Son liberados de sus grillos. La vara del cautiverio se transforma en el mayo de júbilo, seguido de un movimiento solemne. Escucha Dios Todopoderoso. Al término de este coro escuchamos el murmullo y el sonido de pasos que crean un ambiente de temor y expectativa. Las bacanales entran y las máscaras huyen como sorprendidos ciervos. A continuación sigue un himno a Baco, acompañado de un movimiento alegre de manos y cuerpos entretejidos en una danza. Mientras los ojos se regocijan, una alegre danza del campo seduce al oído y todo termina con la habitual procesión de máscaras. Sin duda, Craig no intentó recrear el pasaje siciliano, ni siquiera una versión bucólica idealizada de este, pero una vez más buscaba la colaboración directa de la imaginación del espectador. Arthur Symons escribe al respecto: la crítica más evidente al montaje de Acis y Galatea es que él montó una obra pastoril. Sin embargo, no introdujo ningún elemento pastoril en ella, y esta crítica es en parte justa. Sin embargo, hay partes, especialmente al final del acto 1, donde expresó perfectamente el sentimiento pastoril según su propia convención. La carpa está allí con sus costados cuadrados, jamás aparece un prado o el cielo en el riguroso diseño, y sin embargo, mientras las ninfas con sus vestidos y cintas ríen recostadas en el suelo, y los niños con sus modernos sombreros de paja se tiran rosas de papel, y los globos de colores que se compran en la calle por $1 son lanzados al aire, obligando a mirar hacia arriba como si vieran el viento persiguiendo a las nubes, uno entonces tiene el sentimiento de asistir a una escena pastoril, a una escena campestre, a una escena de primavera a campo abierto. Ningún falso canal de agua, ninguna gavilla de maíz verdadera entre árboles pintados, ninguna imitación de cielos de lienzo iluminados podrían hacernos sentir lo mismo. La carpa a la cual se refiere Simon se hizo de cientos de metros de tela de tapicería, colgada detrás del proscenio y sostenida por una barra para permitir la entrada y salida de los personajes. Los medios para crear la escena 2, las sombras, también fueron simples. Mientras Acis y Galatea se abrazan en un montículo en el centro del escenario y el coro escasamente perceptible al fondo de este canta «Mirad al monstruo Polifemo, observad cómo avanza», se proyecta una inmensa y amenazante sombra en el telón de fondo azul oscuro, mientras los amantes son iluminados con una luz roja en forma de cono. La transformación final de Acis en un manantial fue realizada por un truco de pantomima inventado por Charles King. Perforaban el telón de fondo en varios lugares y lo iluminaban con focos cubiertos con discos rotantes perforados, haciendo que la luz apareciera y desapareciera, creando así el efecto de una cascada. Los pocos críticos que lograron llegar al Great Queen Street estaban tan admirados como antes. Sin embargo, el programa doble no podía tolerar más de una semana de representaciones, al término de la cual los acreedores se presentaron en el teatro para recaudar cualquier objeto de valor. Fue la tarea de Ellen Terry de satisfacer a los numerosos acreedores y pocos meses después, esta sociedad dejó de existir. En diciembre de 1902, Craig y Martin Shaw volvieron a reunirse para trabajar en una producción no profesional en la obra de Navidad Belén, de Lawrence Hausmann. Se llevó a la escena en el Great Hall del Instituto Imperial. Se asemejaba a Acis y Galatea por la gran amplitud del proscenio y la disposición de las luces. La obra no tuvo gran éxito, sin embargo algunos de los efectos del claroscuro nos recordaban a Rembrandt, en cuyos grabados Craig se había basado para modelarlos, y el ambiente fue enfatizado al cubrir completamente el auditorio con un telón azul que mejoraba la acústica, dando de este modo la impresión de una gran carpa. Belén fue la última obra que Craig montó con aficionados, cuya dedicación y apertura de espíritu él admiraba enormemente. Además, fue la primera producción no operática en su periodo de madurez, a pesar de que había música incidental como parte integral de la obra. Al igual que Meyerhold, Craig no hacía ninguna distinción entre la música misma y el ritmo del discurso y del movimiento, y como señala Danis Bablet, no fue por accidente que empleó como epígrafe para la edición francesa de su libro sobre el arte de hacer teatro la sentencia de Walter Pater: todo arte tiende constantemente hacia un estado musical. Durante 2 años, Craig no ganó casi nada por su trabajo teatral y dependió de la infinita generosidad de su madre. Ahora tenía 30 años de edad y ella decidió que ya era tiempo de estabilizarlo en la profesión junto con su hermana Eddie, quien estaba en el proceso de establecer un prometedor negocio de vestuarios para el teatro. Además, Ellen Terry, con 55 años de edad, había dejado de trabajar con Irving, presintiendo que los días del estilo de trabajo del liceo estaban contados. Ellen Terry formó una compañía
compañía y arrendó el Teatro Imperial. Siguiendo los consejos de Craig, se decidió inaugurarlo con una obra temprana de Ibsen, Los vikingos de Helgeland. La acción se desarrolla en el norte de Noruega en el siglo X y está tomada de las sagas de Norse. Los vikingos de Helgeland es, según Ibsen, grandioso, frío, remoto, autosuficiente, épico y esencialmente objetivo. Era una obra ideal para el enfoque estilizado de Craig, pero el papel de la impecable guerrera esposa Hodis era demasiado joven y sombrío para Ellen Terry, y solo su preocupación por su hijo la condujo a aceptar este papel. Este drama desolador de Ibsen condujo a Craig a dejar en el escenario solamente lo esencial, aunque esto también costó bastante caro, incluyendo los vestuarios para un elenco de 56 actores, todos hechos en el taller de Eddie, y una cantidad de espadas, lanzas, cascos, escudos y otros accesorios artesanales en madera y metal. Y siguiendo las instrucciones precisas de Craig, la disposición de las luces, similar a la de producciones anteriores, requería rehacer y volver a equipar completamente el escenario, incluyendo la construcción del puente de iluminación. Por primera vez, Craig tropezó con el aspecto práctico de un teatro profesional, con el administrador que cuestionaba cada gasto. Por su parte, la compañía, a diferencia de los dedicados aficionados del otro teatro, pedían saber por qué Craig había decidido interpretar a Ibsen en vez de simplemente ejecutar sus detalladas instrucciones escénicas. En particular, dos de ellos se opusieron firmemente a pelear con espadas pesadísimas en una estructura rocosa que tenía una inclinación de 30 a 40 grados, especialmente cuando la luz ni siquiera revelaba sus rostros al público. El trabajo de Craig con los actores pronto degeneró en una constante disputa. Martin Shaw, quien compuso la música, al recordar la producción, escribió: "Tú hiciste Los vikingos y yo hice Los vikingos. El resto hacía bromas y nunca se involucraron en nada". Sin embargo, una vez más, la producción de Craig fue un triunfo visual. El crítico americano James Juneker escribió: "Craig eliminó las candilejas y las luces de los costados y en vez empleó rayos de luz procedentes desde arriba y con esto aseguró efectos inesperados. Está de más añadir que estos efectos son apropiados solo para una obra donde predomina el elemento romántico y fantástico. No hay bambalinas o decorados laterales poco convincentes, tampoco telones de fondo llamativos. La impresión creada es de una verdadera irrealidad. Por ejemplo, al levantar el telón se ve un declive rocoso, nórdico, áspero, severo, y el mar, un charco oscuro rodeado de bruma, bañando sus orillas. Desde arriba cae una luz curiosa y siniestra que le da un tono púrpura a las superficies rocosas y oculta los rostros de los actores en sombras misteriosas. La atmósfera general es de pavor y espanto". El segundo cuadro de Craig es incluso más espectacular, la sala de banquetes de la casa de Gunnar. A pesar de su escenografía enmarcada, da una impresión de gran especialidad, lo cual se sorprende en un escenario tan limitado como el del Imperial Theatre. Una plataforma circular con un alto asiento en el fondo y largas mesas con bancos toscos componen un interior muy poco acogedor. En el centro arde un fogón extraño y las mujeres se sitúan en lugares elevados. Afuera está oscuro. El director se las ingenió para crear una extraordinaria atmósfera de radiante tenebrosidad en este rústico salón. Proyectó una luz tenebrosa desde arriba y el vestido de valquiria de la señorita Terry adquirió un magnífico color azul al pararse en el centro de la sala. Toda la luz estaba temperada con hermosos matices propios de la percepción de un pintor. Para la escena final, el suicidio de Hodis a orillas del mar, en el crepúsculo, Craig la puso en una pendiente redonda de color blanco, situada en un altillo, contra el inmenso fondo negro del cielo. Como observaba Denis Bablet, el austero simbolismo de la producción de Craig anticipa punto por punto el estilo que William Wagner empleó en Barot en los años 50 para revitalizar las dramas musicales de su abuelo. Sin embargo, los aficionados del teatro londinense en 1903 no tenían ningún deseo de ver morir a Ellen Terry en un manto de hielo. 3 semanas después del estreno, el 15 de abril, ella decidió, para salvar la situación, cancelar Los vikingos y reemplazar esta obra lo más pronto posible por mucho ruido y pocas nueces. Teniendo solo 2 semanas para ensayar, Craig produjo un diseño que consistía principalmente de 5 pilastras toscanas de 18 pies, basado en los diseños del arquitecto renacentista Serlio. Craig consiguió montar la mayoría de las escenificaciones que necesitaba, valiéndose de cortinas, telones de fondo formales y balaustradas, con la sola excepción de la iglesia en el acto tercero, que se representó por medio de cortinas y rayos de luz de color. A pesar de estas economías y a la atracción que producía Ellen Terry, debido a su excelente interpretación de Beatriz, fue imposible obtener alguna ganancia, y en junio se vio obligada a hacer una gira
con la compañía para recuperarse económicamente. Craig atribuyó el fracaso de la empresa a la incompetencia del gerente de su madre, a la falta de visión de los actores, a la influencia negativa del amante de su hermana con respecto al vestuario, incluso a la falta de apoyo de parte de Irving. Sin embargo, el fracaso puede atribuirse principalmente a la empequeñecida negativa de parte de Craig de adaptar su imaginación a las necesidades prácticas. Todo director imaginativo en Europa estaba enfrentando obstáculos similares, pero ninguno fue tan arrogante como Edward Gordon Craig, y quizás ningún teatro en Europa se resistió más a la innovación que el teatro inglés. Un año más tarde, Craig deja Inglaterra y se marcha a Alemania para no volver nunca más a trabajar allí por el resto de sus 76 años de vida. Craig fue invitado por Otto Brahm para trabajar como diseñador en la producción de Venecia Salvada de Otway. La colaboración estuvo condenada desde el comienzo. Brahm solo esperaba que Craig realizara los diseños y que estos fueran realistas, pero Craig comenzó a proponer grandes modificaciones del escenario y terminó por convencer a Hugo von Hamstal, quien había adaptado la obra, que apoyara su petición para dirigir los ensayos. Al final solo contribuyó con 2 escenas, las cuales fueron bastante modificadas por el pintor escenográfico permanente de la compañía de Brahm. Craig, desairado una vez más por el teatro profesional, comenzó a escribir y a exponer sus diseños para promover sus ideas. Entre diciembre de 1904 y octubre de 1905, su obra había sido expuesta en Berlín, Colonia, Dresden, Múnich, Viena y Londres, y su pequeño tratado teórico, El arte teatral, se publicó primero en alemán, luego en inglés y en 1906 en holandés y ruso. En su diálogo imaginario entre el espectador teatral y el director, Craig introduce su fórmula para el renacimiento del teatro bajo el genio rector del director. El arte teatral no es ni la actuación ni la obra, no es ni la escena ni la danza, sino que consiste de todos los elementos componentes de estas cosas: la acción, que es el espíritu mismo de la actuación; las palabras, que son el cuerpo de la obra; la línea y el color, que son el corazón mismo de la escena; el ritmo, que es la esencia misma de la danza. Este folleto, escrito apresuradamente, añadía bien poco a lo que Wagner, Appia y los simbolistas franceses ya habían dicho, o incluso hecho, pero su tono provocador llamó la atención en aquel momento y contribuyó más que cualquiera de los trabajos prácticos de Craig a establecer su reputación como innovador, y contribuyó a promover la causa del nuevo teatro a través de Europa. En diciembre de 1904, Craig vio bailar a Isadora Duncan en Berlín, e inmediatamente iniciaron una apasionada relación amorosa que duró casi 2 años y produjo 2 niños. Craig e Isadora estaban artísticamente unidos por su convencimiento en que el movimiento es la esencia del drama. Su experiencia con ella le inspiró improvisaciones en un escenario vacío, acompañadas por la música de Gluck, Beethoven y Chopin, que lo convencieron aún más de la decadencia del teatro moderno y reforzaron su determinación de persistir en sus sueños teatrales, valiéndose del dibujo y del grabado. En 1906, Isadora le presentó a Craig a la gran actriz italiana Eleonora Duse para que éste le diseñara una producción de Romerschol que ella proyectaba montar en Florencia. Se empleó a 2 pintores jóvenes de brocha gorda como sus asistentes. Craig trabajó día y noche durante una semana, cerrando completamente el escenario, con la arpillera pintada con rayas superpuestas de color azul y verde. Al añadir una enorme ventana enrejada en el fondo y algunos muebles, la escenografía solo necesitaba los efectos de luces de Craig para evocar no un salón confortable, espacioso y anticuado, como lo especificaba el texto, sino más bien Romerschol, una casa de sombras, donde hay una poderosa impresión de fuerzas ocultas rodeando el lugar, y donde se escucha continuamente la nota larga y libre del cuerno de la muerte. 10 años antes, en París, Luc Nepos, guiado por Maeterlinck, había accidentalmente y con vacilación intentado una interpretación simbolista de Ibsen, y ahora, a unas pocas semanas de distancia entre ellos, en Florencia, Berlín y Petersburgo, Craig, Reinhardt y Meyerhold seguían el mismo camino. Isadora Duncan describe el impacto que produjo la representación el 5 de diciembre de 1906. Es la primera representación de Romerschol. Un público expectante colmó el teatro en Florencia. Cuando se abrió la cortina, el público se quedó sin aliento de admiración. El resultado no podía ser otro. Esta representación de Romerschol es recordada por los expertos en arte hasta el día de hoy. Dus, en su maravilloso instinto, había teñido de blanco una bata de grandes y anchas mangas que colgaban a su costado. Cuando apareció, se parecía más a una pitonisa délfica que a Rebecca West. Con su certero genio se adaptó a cada gran frase y a cada rayo de luz que la envolvía.
cambió todos sus gestos y movimientos, se desplazaba en el escenario como una profetisa anunciando grandes nuevas. Pero cuando los actores entraron, por ejemplo Rosmer, con las manos en los bolsillos, parecían operarios del teatro que habían entrado por error. Fue algo positivamente doloroso. Solo el actor que hacía el papel de Brendel se ajustaba perfectamente a esta atmósfera maravillosa al declamar. Cuando he sido envuelto por una niebla de sueños dorados que descienden sobre mí, cuando nuevos, intoxicantes y momentáneos pensamientos nacen en mi mente y me abanica el batir de sus alas mientras me transforma, esos momentos los he transformado en poesías, en visiones, en pintura. Debido a que Dusé actuaba dentro de un repertorio, no se dieron más representaciones de Romershon en Florencia. Sin embargo, Dusé y Craig, debido a la solidez de este triunfo, se prometieron una colaboración por toda la vida. En febrero del año siguiente, la producción se volvió a dar en Niza. Cuando Craig llegó a Niza, descubrió que el director de escena había simplemente cortado 2 pies de la escenografía, puesto que la apertura del proscenio era más baja que el de Florencia. Dusé encontró que la indignada reacción de Craig estaba fuera de toda proporción con respecto a la ofensa cometida, y esto llevó a que su colaboración terminara abruptamente. 5 años pasaron antes de que Craig llevara a la escena otra obra. Después del fiasco de Niza, Craig regresó a Florencia y se quedó allí por los próximos 9 años. Alquiló la Arena Goldoni, un pequeño teatro al aire libre de estilo romano, construido a comienzos del siglo XIX. Lo usaba como taller y oficina, y fue destinado para albergar la Escuela de Arte Teatral, cuya inauguración fue impedida cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Fue aquí, en marzo de 1908, cuando Craig comenzó la publicación de La Máscara, una revista dedicada al pasado, al presente y al futuro del teatro, con artículos sobre historia, crítica y teoría, muchos escritos por el mismo Craig, valiéndose de distintos seudónimos. También se publicaban reimpresiones y traducciones de textos de importancia histórica, grabados al boj, grabados normales y otras ilustraciones. La Máscara, exquisitamente diseñada y producida con papel hecho a mano, logró una distinguida suscripción internacional, y al mismo tiempo que servía como portavoz a las ideas de Craig, contribuyó sustancialmente a situar la discusión sobre el teatro en un nuevo nivel de seriedad. El último número apareció en 1929. Los años que pasó Craig en Florencia fueron altamente productivos. Allí se dedicó a escribir, a ilustrar y a experimentar, pero esta productividad tuvo una excepción. Cada invitación que recibió para dirigir o diseñar fue rechazada y descartada debido a las condiciones totalmente imposibles que él exigía. La única excepción fue Hamlet, presentado al público en el Teatro de Arte de Moscú en enero de 1912, después de más de un año de preparación plagada de rencillas, disputas financieras y de propósitos artísticos divergentes. Stanislavski no sabía nada acerca de Craig hasta que conoció a Isadora Duncan, mientras ésta hacía una gira en Rusia a comienzos de 1908. Ella le dio una copia en alemán de La Máscara y de Sobre el arte teatral, y debido a su intervención, Craig fue invitado a Moscú para considerar su posible colaboración. En otoño pasó un mes con la compañía y vio 10 de sus producciones. Antes de marcharse, se acordó que él montaría algo de Shakespeare, probablemente Hamlet. Sin embargo, una vez confirmada la obra, se nombró a Stanislavski como director y a Craig como responsable de diseñar la escenografía y el vestuario. Cuando Stanislavski inició sus ensayos preliminares a comienzos del año siguiente, el enfoque de su producción procedía de una realidad concreta, Elsinor, como una fría pasión de piedra que los noruegos habían invadido en múltiples ocasiones y donde prevalece un militarismo grosero. Al mismo tiempo, había algunas escenas que concibió en un estilo similar al de Meyerhold en su reciente producción en San Petersburgo. Por ejemplo, en el acto 1, escena 2, las entradas y salidas se entorpecen, no sirven para nada, crean demasiado movimiento y retardan las cosas. En un trono de oro se sienta el rey y la reina, y a su izquierda, junto a ellos, el pensativo Hamlet. Tiene que haber calma. Los personajes tienen que ser el rey, la reina y Hamlet. Los demás son únicamente el fondo de eyección, riqueza y densidad. Un enorme trono debajo de un magnífico baldaquín donde se sientan el rey y la reina. Y en un escalón más abajo, o quizá al lado de ellos, Hamlet. En banquetas a lo largo de la pared se sientan los cortesanos, y hacia el frente, en un carromato, dando la espalda a la audiencia, guerreros con lanzas. El problema es mostrar el trono y los 3 personajes. La comitiva y los cortesanos se funden en un fondo de oro generalizado. Sus mantos ondean y no se pueden percibir sus rostros individuales. Son toscos brochazos, saturados con elegancia.
solo un fondo. En abril de 1909, Craig regresó con sus bocetos y con Stanislavski emprendieron una discusión de cada escena del texto. Asesorados por Leopold Surlecki, el fiel ayudante de Stanislavski, que trabajó durante años con este en la evolución de su sistema. Surlecki hablaba algo de inglés, mientras que los otros dos solo hablaban un mal alemán. De partida, Craig sostuvo que para Shakespeare la realidad histórica no tenía ninguna importancia, y comenzó a desarrollar su propia concepción de la obra como monodrama, con toda la acción vista a través de los ojos de Hamlet, con este idealmente en el escenario durante toda la obra, insistiendo en la obsesión de Hamlet con respecto a la muerte. Craig argumentaba: la idea global de esta obra es la lucha entre el espíritu y la materia, la imposibilidad de su unión, la separación del espíritu en la materia. Aunque Stanislavski se oponía a ciertos aspectos de la interpretación de Craig, quedó fascinado por este original enfoque y después de un mes se anunció que Craig iba a dirigir y a diseñar la producción. Esto produjo un gran sobresalto en la compañía, que hasta entonces no había tenido ningún acceso a la discusión, puesto que se temía que el método de Craig sería incompatible tanto con el realismo tradicionalista del teatro de arte como con el nuevo sistema iniciado por Stanislavski sobre el trabajo del actor. En Florencia, Craig había estado experimentando por algún tiempo con escenografías movibles y variables y decidió que Hamlet se prestaría al sistema de empleo de telones altos cambiables por los operarios del teatro a la vista de la audiencia. Los experimentos con telones de acero y de madera resultaron ser demasiado complicados, mientras los de caña, bambú y madera terciada tendían a doblarse. Finalmente recurrieron simplemente a lienzos grises extendidos, pero como veremos, incluso estos no cumplieron con los requisitos prácticos. Craig se marchó de Moscú en 1909, después de 2 o 3 semanas de ensayos. Cuando regresó por tercera vez en febrero del año siguiente, las relaciones con el director del Teatro de Arte se habían agriado, debido a que Craig pedía insistentemente que le dieran adelantos de sus honorarios y se sospechaba con cierta justificación que con ellos él y Stanislavski continuaron, al menos en apariencia, manteniendo buenas relaciones, y el teatro fue extraordinariamente indulgente con respecto a sus exigencias, procurándoles 2 talleres modelos para su uso exclusivo. Uno de estos tenía un modelo a gran escala del teatro con el sistema de luces completo en miniatura. Mientras Craig, Stanislavski y sus asistentes de producción trabajaron durante largas horas en estos talleres, ningún miembro del elenco fue admitido y cada vez estaban más sospechosos de las intenciones de Craig. Apenas habían sido tranquilizados cuando, después de un mes de aislamiento, Craig se dirigió a todo el grupo por primera vez. Típico de sus discursos obtrusos fue el siguiente: para lograr la tragedia hay que ser alegre. Hamlet es el triunfo del amor. Es una hermosa canción, una magnífica canción a través de la cual pasa un personaje que vence los obstáculos. El amor es música, por lo tanto es difícil expresar esto con palabras. Hamlet es la expresión de una contradicción. En el curso de un solo mes ennobleció a Dinamarca, mientras que Napoleón no logró esto en toda su vida. Si el actor piensa menos en el contenido y más en la música del verso, solo entonces Shakespeare será concebible. Cuando Craig volvió a Florencia a finales de abril, había perdido toda esperanza en los actores, quienes en un comienzo habían admirado mucho por su inteligencia y seriedad. Ahora se lamentaba por su falta de iniciativa y sintió que se le estaban negando los miembros principales de la compañía. Los proyectos de montar la producción en otoño fueron cancelados, cuando Stanislavski cayó enfermo con fiebre tifoidea y pasó casi un año antes de que volvieran a ensayar. Antes de regresar a Florencia, el interés de Craig se desvaneció al dedicarse a su nuevo libro sobre el arte teatral. Escribió: necesito tiempo para estudiar al teatro. No quiero perder mi tiempo produciendo obras, lo cual es vanidoso, caro, pero satisfactorio, cómico. Esta producción de Hamlet para los rusos me está haciendo perder tiempo. Ha pasado todo el tiempo yendo a lugares donde realmente he visto algo, donde he vislumbrado algo magnífico, y ahora tengo que regresar y trabajar esta mañana en la producción de Hamlet. Al mismo tiempo, Stanislavski comenzó a dudar de las ideas de Craig y estaba irritado por su actitud impráctica y por sus repetidas exigencias por más dinero. Finalmente se decidió a asumir la dirección de la obra y se acordó disuadir a Craig para que no volviera a Moscú hasta el ensayo general. Stanislavski aprovechó esta producción para probar los principios de su recién formulado sistema y para ello estimuló a los actores a buscar la verdad interna de sus papeles antes de proceder a los detalles externos. Sin embargo, la forma global de la concepción de Craig fue conservada. En diciembre todos los espectáculos fueron cancelados por 10 días para ensayar Hamlet, sin interrupción en el escenario, de modo que estuvieron preparados para el estreno el 5 de enero de 1912. Craig llegó para el primer ensayo general, pero en la mitad de este
causó tal jaleo con sus gritos de descontento que tuvieron que obligarle a no volver hasta el ensayo general final. Cuando se le permitió regresar una semana más tarde, detuvo el ensayo con sus violentas protestas con respecto a la iluminación, al desplazamiento de los actores, a los vestuarios, y todo el diseño de iluminación tuvo que ser revisado bajo su supervisión. El desastre final ocurrió en su ausencia, el día del estreno, una hora antes de comenzar la representación. Cuando la escenografía de la primera escena ya había sido montada, se cayó un telón, y con él todo lo demás. La única solución fue fijar los telones con lastres, lo cual significó que el plan de cambiarlos a la vista del público tuvo que ser abandonado, y tuvieron que cerrar las cortinas al término de cada acto. De aquí que el sistema cinético escenográfico de Craig nunca fue visto por la audiencia, a pesar de que como principio publicitado en las páginas de La Máscara fuera de gran influencia. No obstante, los demorosos cambios de escenografía y 4 pausas que hicieron que la velada durara 5 horas, la representación fue recibida con una inmensa expectativa, como lo demostró la sala repleta. Algún tiempo después, el poeta Valery Brusov había de reseñar las discrepancias entre la estilizada escenografía y los gestos y movimientos realistas de los actores, pero las escenas en donde las intenciones de Craig casi se realizaron produjeron un efecto memorable. De la compilación de Laurence Senelik sobre la descripción del espectáculo escena por escena, citamos aquí las impresiones de la primera escena hecha por Serafín Briman, quien hizo el papel de una dama de la corte, y de la segunda, hecha por Stanislavski en Mi vida en el arte. El pueblo estaba distribuido en plataformas de madera para representar simbólicamente la jerarquía feudal. Arriba, el rey y la reina, abajo los cortesanos. A los pies de Claudio y Gertrudis se reúnen sus más íntimos partidarios, y los menos honorables, más abajo. Las damas de la corte estaban vestidas con mantos dorados al igual que los hombres, pero ellas llevaban petos enchapados. De las ranuras de los casquetes dorados colgaban largas cintas brocadas y trenzas, casi hasta la rodilla. Los actores se distribuían en distintos planos, sus mantos ondulaban y daban la impresión de una monolítica pirámide dorada. Más allá, virtualmente, un bosque de espadas dispuestas en forma de arco, moviéndose constantemente, y los estandartes anunciando la llegada de Fortinbras, como un arcángel, ascendiendo al trono al pie del cual yacen los cuerpos del rey y de la reina, los sonidos solemnes y triunfantes de una marcha fúnebre conmovedora, los inmensos estandartes descendiendo lentamente para cubrir a los muertos, y el rostro sonriente del gran purificador de la tierra que finalmente había descubierto el secreto de la vida, en brazos de la muerte. De esta forma, Craig representó la corte que había llegado a ser el calvario de Hamlet. No obstante las ovaciones al final de la representación, todos los que participaron en la producción estaban muy conscientes de lo lejos que estuvieron de realizar sus ambiciones originales. Craig le escribió a su hermana: "No puedo decir que igualará a La Máscara de Amor o Oasis, pero tendrá su efecto a pesar de haberle costado a la empresa más de 14,000 libras. Años más tarde, Stanislavski sostendría: "Quisimos hacer una producción lo más simple y modesta posible. Sin duda, esta modestia era el resultado de una rica imaginación. Había mucha imaginación y simplicidad, pero la producción parecía anormalmente lujosa, grandiosa, amanerada hasta el punto de que su belleza insultaba y ocultaba a los actores debido a su pomposidad. Esta nueva cualidad del escenario fue una sorpresa para mí. Mientras más intentamos hacer simple la producción, más imperativa se nos imponía, y más pretenciosa parecía el desplegar su ostentosa ingenuidad. A pesar del costo y de su sensación inicial, Hamlet fue incluido en el repertorio del Teatro de Arte de Moscú solo por 3 temporadas y se representó solamente 47 veces, bastante menos que La Gaviota, la producción menos exitosa de Chejov. El día del estreno, Sulerzyski, quien había sufrido el impacto de las disputas, le escribió a Stanislavski: "Cuando Craig habla acerca de líneas, de diseños, de composiciones e incluso de la iluminación, siento que este es Craig, pero que cuando se trata de la dirección no tengo confianza en él, aunque tenga razón, no tiene ningún interés en la actuación". Esto es sin duda verdad. En innumerables ocasiones en su trato con los actores demostró su falta de comprensión, su indiferencia, incluso su desprecio por ellos. Por esta razón es imposible considerarlo como un director en el sentido verdadero y estricto de la palabra. Diseñador genial, propagandista elocuente, profesor inspirado, todo esto era, pero jamás un director en el sentido en que
Stanislavski, Reinhardt y Meyerhold lo eran. En el segundo número de La Máscara, publicado en abril de 1908, Craig publicó un ensayo titulado El actor y la marioneta, en el cual parecía proponer el reemplazo del actor por un tipo no especificado de personaje inanimado. En 1924, en su prefacio a la segunda edición de Sobre el arte teatral, Craig corrigió esta impresión afirmando que la marioneta es el actor más ardor, menos egoísmo, el fuego de los dioses y de los demonios, sin el humo y el vapor de la moralidad. Muchos ensayos y capítulos han sido dedicados a este tema, intentando revelar las verdaderas intenciones de Craig. Hoy parecería tener poca importancia práctica. Mucho antes de que Craig abordara este tema, el títere, verdadero o simbólico, había llegado a ser el paradigma del actor perfecto y dúctil, y no egoísta, obediente pero expresivo. El teatro de títeres había vuelto a ponerse de moda en París en 1880 y 1890. Maeterlinck había escrito sus dramas para marionetas, temiendo que sus frágiles creaciones se desmoronaran en manos de un actor insensible, mientras Jarry, con su gran percepción, no vio gran diferencia entre el títere y el actor. La danza de Isadora Duncan y Louis Fuller revelaron nuevas posibilidades plásticas para el cuerpo humano, y las primeras visitas de compañías orientales y grupos de danza, particularmente Kawakami y Sada Yako en 1900 y 1901, confirmaron que la plasticidad podía vincularse a la experiencia expresiva. Estos estímulos, junto al descubrimiento de la comedia del arte y a otras formas populares tradicionales, condujeron a una reevaluación del arte del actor por parte de Meyerhold y sus contemporáneos más jóvenes en Rusia, Appia, Jacques Delacroix y Reinhardt en Alemania. Jacques Copeau en el teatro en París. Dentro de este movimiento, Craig fue una fuente de inspiración y un teórico importante, pero la traducción de la teoría en la práctica que otros alcanzaron estaba más allá de su capacidad. Su escuela no fue renovada después de la Primera Guerra Mundial, y la única otra producción importante en que colaboró fue Simuladores, de Ibsen, en el Teatro Real de Copenhague en 1926. Al estallar la guerra en 1939, Craig estaba en Francia, lugar donde radicó y vivió hasta su muerte en 1966 a la edad de 94 años. En el próximo capítulo, Max Reinhardt en Alemania y Austria.